Antes de nada me gustaría aclarar que es el primer modelo que hago a través de este método y del que luego le realizo una retopología manual, además de su pintado de textura que no lo había hecho nunca. Así que no pretendo dar consejos a la gente que ya sabe, sino a la gente que realmente está empezando con esto, al igual que yo. Yo simplemente me gustaría seguir avanzando y desarrollándome y poco a poco pues poder traeros trabajos con mejor calidad. Muchas gracias y adelante vídeo. Comenzamos a modelar a Lucario a partir de formas simples. Para esto utilizamos las formas primitivas, los objetos primitivos que trae por defecto Blender, como son la esfera, el cilindro o el cono. Sobre todo utilizo la esfera porque al final es una primitiva que tiene la cantidad de vértices necesaria como para dar una forma bastante general de algo sin llegar a entrar a detalle, pero que no se limita a una forma concreta, como puede ser el cilindro, el cual intento utilizar menos, pero sí que me interesa para hacer diversas formas, como puede ser la parte en la que comienza la pierna, la parte de los hombros o el torso. Para hacer los dedos de la mano también utilizo el cilindro, aunque realmente si hubiera utilizado una esfera igual que los dedos del pie, hubiera sido prácticamente el mismo resultado. Gracias a este método acomodo mejor el cuerpo, ya que trabajo con formas mucho más generales y de esta manera tengo más libertad para poder mover estas formas generales sin llegar a entrar a detalle. Una vez que ya decido que el modelo ya tiene esa forma general, ya es cuando empiezo a dar ese detalle. Para la cabeza utilizo simplemente una esfera y la estiro en el modo escultura para darle esa forma general de la cabeza. Y como veis, pues alterno mucho entre, digamos, el modo escultura y el modo edición del propio Blender, ya que depende de lo que quiera hacer concretamente, pues me viene mejor el mover de la escultura o el generar vértices o aristas o el hecho de mover directamente algún vértice, alguna cosa, en el modo edición. Las orejas, lo mismo, utilizo una esfera que estiro primero en el modo edición y luego pues le doy algún retoque más para que quede más puntiaguda con el modo escultura. Que igualmente, al igual que he hecho con las demás partes de las extremidades y demás, pues replico en mi espejo con el modificador Mirror. Para hacer las coletas, que no sé si son coletas o son como tiras de una banda que tenga Lucario en la cara. La verdad es que no sé si es una banda o es parte de su cara o si son coletas o si son tiras de la banda, pero realmente me da igual. Y eso sería todo para darle la forma general a nuestro Lucario. Para comenzar a modelar a nuestro Lucario, lo primero fue unir todas las partes del cuerpo que quería que se unieran en la malla y posteriormente unir esa malla con la opción de Boxer Remesh. Hay algunas partes del cuerpo como son las coletas, las partes de los hombros o los pinchos que no considero necesario unir a la malla de demás partes del cuerpo de momento, aunque sí que lo haré posteriormente, pero a través de la retopología manual. En este caso no lo veo necesario, ya que incluso sería perjudicial para la forma que al final quiero darle a esas partes, por ejemplo, porque los hombros al final son más cilíndricos, no llegan a tener una forma tan orgánica y los pinchos de la misma manera. Al igual que las coletas que al final ya tienen esa forma que quiero darle a esa parte del cuerpo. Gracias a la herramienta que nos proporciona Blender llamada Dintopo, yo puedo tratar mi malla como si fuera plastilina y de esta manera generar detalle donde yo quiera, dependiendo al nivel de detalle que yo quiera dar. Este tipo de modelado puede ser un problema, ya que deja el modelo con una carga excesiva de polígonos. Por tanto, se hace casi necesaria una retopología manual, que sería el siguiente paso de este proyecto. Como se puede ver en esta parte del proyecto, también estoy generando otras partes que no he hecho en la fase anterior, como puede ser la cola, el pincho del pecho. También hago unos pelillos que le salen de la barriga a nuestro personaje. Y esto lo hago porque al final son otros detalles. Bueno, la cola sí que la podría haber hecho antes, pero se me ha olvidado. O sea que lo hago en esta fase y al final no pasa nada. Y la cola de igual manera no la uno al cuerpo porque no lo veo necesario, ya que ella de por sí ya tiene la forma que al final quiero darle y no necesito esa unión con el cuerpo.
Para hacer los pelillos pues utilicé el cono que modelé en el modo edición, lo dupliqué y en el modificador mirror pues se generó ese espejo. Y luego con el voxel remesh esta parte sí que la unifiqué con el cuerpo. Para hacer los pelos del cuello no lo hice de la misma manera que con los de la barriga, sino que simplemente cogí la malla y la estiré en el modo escultura. Era un proceso mucho más rápido que el hecho de generar el pelo con otro objeto y luego unirlo. Los hombros, aunque no los uno con el cuerpo a partir del voxel remesh, sí que puedo utilizar la herramienta de Intopo para suavizar esos bordes y darle pues una forma ligeramente más orgánica sin perder esa forma cilíndrica del hombro. Para los ojos, a partir de una máscara, introducí hacia adentro las cuencas y suavicé los bordes. Y bueno, ya posteriormente, después de muchos intentos de que no me saliera la cara de Lucario, pues finalmente quedé con una forma que me terminó gustando. Y pues os voy a dejar simplemente ese resultado final porque no sería muy largo el vídeo. Para los ojos utilicé una esfera la cual modelé un poco a lo bruto. Y esta creo que nos serviría para hacer una animación del ojo moviéndose, pero me servía para lo que era la escultura como tal y no me quería calentar demasiado la cabeza porque con una esfera tal cual no encajaba bien con lo que era la cuenca del ojo. Y aquí terminaríamos la escultura de nuestro personaje y pasaríamos a su retopología. La retopología, por si no lo sabéis, se basa en la reconstrucción de la malla de nuestro objeto, en este caso en nuestro personaje, el cual previamente digamos que hemos esculpido de una forma en la que se ha quedado con una carga poligonal muy grande o con una malla muy desordenada, y pues tenemos que intentar economizar ese peso que nos está generando la malla utilizando el menor número de polígonos posible sin llegar a perder la forma de nuestro personaje. Para esto pues vamos a ir generando, gracias a la herramienta de adherencia de caras, esa malla por encima de nuestro personaje. Esta es la primera vez que yo intento hacer una retopología de este tipo, de hacerla de un personaje entero. Sí que lo había hecho con algún objeto más simple, pero no de un objeto así tan irregular, digamos que en algunas partes pues tiene más densidad de geometría y en otras partes menos, por lo tanto ahí se complica un poco más el tema de la retopología. Ya que yo en este momento, cuando empecé a hacer la retopología, pues no sabía exactamente cómo hacer el hecho de en una parte hacer más geometría y en otra menos. O sea, es decir, cómo aumentar y disminuir la geometría en distintas partes sin llegar a, pues eso, a hacer geometría de más o de menos. La idea era al principio no hacer triángulos, pero hubo un momento en el que dije, vale, tengo que hacer un triángulo. Pero después de ese triángulo, al lado de ese triángulo tuve que hacer un cuadrado, pero al lado otro triángulo. Entonces al eliminar esas tres caras, los dos triángulos y el cuadrado, me di cuenta de que esos dos triángulos y el cuadrado pueden sustituirse por dos cuadrados. Entonces así fue como me di cuenta de esa cosa, ¿no? De que tú puedes despreocuparte de los triángulos, hacer triángulos, pero o sea, en situaciones concretas, pero siempre y cuando lo intentes camuflar luego generando, digamos, dos cuadrados en vez de dos triángulos y un cuadrado. En estos ejemplos se puede ver a lo que me refiero, el cómo paso de dos triángulos y un cuadrado a eliminar esas tres caras y convertirlas en dos caras de dos cuadrados, o sea, de cuatro vértices cada una. En este caso, por ejemplo, se puede ver que pasa algo distinto. En vez de pasar de dos triángulos y un cuadrado a dos cuadrados, pasa de un cuadrado y un triángulo a dos cuadrados. ¿Y esto cómo es posible? Pues porque básicamente genero entre medias de dos vértices, genero otro vértice y de ahí pues puedo sacar los dos cuadrados fácilmente, las dos caras de cuatro lados. Y la cosa sería eso, ir jugando con la malla de manera que consigamos que toda entera esté formada por caras de cuatro vértices y que no exista ningún triángulo, ni mucho menos un engón que sería de más de cuatro lados. Para hacer, digamos, las extremidades, como pueden ser los brazos, las piernas y la cola, lo que hago es generar, digamos, esa circunferencia que pasa alrededor de esa extremidad y voy extruyendo y moviendo los vértices uno a uno para que gracias a la adherencia de cara de los vértices pues se vayan pegando, digamos, a lo que es la forma de la escultura
que está debajo de esa malla que estamos creando nueva. Para hacer los pies y las manos, intento acomodar la geometría que ya viene de lo que sería la pierna o el brazo y utilizarla para darle esos detalles de la hendidura entre los dedos y pues intento pues aprovechar la geometría de la mejor manera posible sin pasarme de geometría y sobre todo pues utilizando lo que ya hemos visto antes de aumentar o disminuir la geometría. Esto también lo hago muchísimo, sobre todo en la cabeza, en la que empiezo por el ojo, la cual agrego una cantidad bastante grande de geometría, que una vez que terminé el modelo me di cuenta de que igual podía haber sido menos. Pero bueno, la cosa es que le puse bastante carga poligonal al ojo y conforme iba alejándome del ojo, pues iba disminuyendo esa geometría de manera que las partes más detalladas de la cara, como podía ser la boca, los ojos, y demás pues tuvieran más carga poligonal y las partes más amplias pues menos carga poligonal. La retopología de las orejas y de las coletas se han hecho de la misma manera que he explicado antes de las extremidades como he puesto de ejemplo con la cola y demás. Y finalmente eso sería todo lo que os puedo decir sobre lo que más se ha destacado a la hora de hacer la retopología de este personaje y pues ya podríamos pasar a la última fase del proyecto. En algunas partes anteriores, como puede ser la retopología o el proceso de trabajo de generar un cuerpo a partir de varias formas simples, era la primera vez que lo hacía, pero al menos sabía más o menos cómo funcionaba. Pero en este caso el Texture Paint de Blender sí que no lo había tocado nunca. Era la primera vez que lo utilizaba y la verdad es que fue bastante satisfactorio y entretenido de utilizar. Y os voy a explicar el cómo enfoqué yo el sistema de trabajo con el Texture Paint. Como podéis ver, utilizo tres pantallas, digamos, dentro del propio Blender, o tres ventanas, mejor dicho. La primera, que sería la de la izquierda, sería el pintado directamente en las UVs de nuestro personaje, que por cierto las UVs evidentemente la hice yo, pero no la he puesto en el vídeo porque al final es un proceso bastante simple que fui un poco haciéndolo a ojo para que las texturas estuvieran, o sea, las partes del cuerpo estuvieran diferenciadas entre sí, al menos un poco, ¿no? Entonces, pues iba alternando entre pintar en la parte de la izquierda, directamente en las UVs, o pintando en el personaje, que dependiendo de la zona, pues me interesaba más una parte u otra. Para las partes que iban todas de un mismo color, pues me interesaba más pintarlas en la zona donde, de las UVs. Sin embargo, pues por ejemplo, para pintar la máscara de Lucario, me interesaba más pintarla directamente en el modelo para ser más preciso y saber exactamente qué es lo que estoy haciendo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que le haya servido de ayuda a alguien, sobre todo para si está empezando, creo que es un buen vídeo que le puede servir de algo. Si pues quiere eh, crear un personaje y darle color y demás, pero no sabe cómo hacerlo, pues al menos algo de idea sí que le puede dar este vídeo. Y bueno, como digo, me gustaría ir subiendo cada vez trabajos de mejor calidad, de manera que puedan servir para gente que realmente ya esté dentro del mundillo y, y pues que quiera seguir aprendiendo de la misma manera que yo lo quiero hacer. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.